hemos invitado a la doctora Lorena Naranjo. Ella es directora nacional del Registro de Datos Públicos de Ecuador, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, posee una maestría en Derecho de las Nuevas Tecnologías por la Universidad Pablo Arvide de Sevilla, España, donde en la actualidad también es candidata al doctorado de Ciencias Jurídicas y Políticas. Además, tiene un título de especialista superior en Derecho Procesal por la Universidad Simón Bolívar. Sus esfuerzos actualmente se enfocan en el área de los derechos digitales, la gestión documental digital, gestión registral digital, protección de los datos personales. Finalmente, actualmente es docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas. Lorena, por favor, tenemos 10 minutos. Muchas gracias por la presentación y por la posibilidad de compartir esta tarde con todos ustedes. Voy a compartir la presentación que la he puesto aquí. Vamos a empezar con el artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador. Señala el derecho de acceso a la libre información generada en entidades públicas o privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. Dice esta norma que no existirá reserva de esta información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. El artículo 19, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala también que las personas tenemos derecho a acceder a esta información. La Ley Orgánica, por su parte, nos determina que los datos públicos registrales deben estar completos en formato accesible, libre, sin licencia alrededor de los mismos, no discriminatorios, veraces, verificables y pertinentes en relación al ámbito y fines de su inscripción. Esto nos dice la Ley Orgánica del Sistema de Registro de Datos Públicos. Asimismo, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, en su artículo 142 nos señala cómo deben ser establecidos esos formatos abiertos o esos estándares abiertos para el manejo y almacenamiento de los datos. El derecho a la protección de datos personales, en cambio, está en el artículo 66, numeral 19, y nos señala que todos los titulares tenemos el derecho de acceder y decidir sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Difusión requieren autorización del titular o el mandato de la ley. Los responsables de tratamiento, en este caso entidades públicas o privadas, manejan esta información e incluso pueden llegar a tener acceso a información sensible porque proporcionan, en el caso de las instituciones públicas, servicios estatales o administración de justicia, etcétera, y en el caso de las instituciones privadas están relativas a transacciones comerciales. Este marco contextual nos ubica en lo que acaba de señalar el anterior expositor, que es el marco referencial en el cual nuestra legislación nos tiene actualmente respecto de los datos públicos, los datos abiertos, los datos personales, y esto nos mueve a concientizarnos en algo. Acceso a la información pública, la información que ya tenemos o el marco referencial que ya tenemos sobre datos abiertos se encuentra también en ciertas normativas, como ya acabo de señalar, pero lo que nos interesa ahora mismo y el marco habilitante que el Ecuador carece es el de Ley de Protección de Datos Personales. En esta Ley de Protección de Datos Personales, lo que se hace es identificar a qué se refiere con dato personal, que es el que identifican o hacen identificable a una persona. Entonces, nosotros, como les habíamos comentado, tenemos en el Ecuador la deficiencia de no tener un marco de protección de lo que son datos personales, que estos datos personales son los que deberían estar ya ahora tratándose en la Asamblea. Sabemos que ya la semana pasada hubo ya unos acercamientos de académicos para poder hacer este tratamiento del proyecto de ley que consta ya en el CAL. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta y qué es lo que se requiere para lograr datos abiertos en el Ecuador? Sin duda, todo lo que señaló el anterior expositor es importante, pero
parte de las dificultades de haber logrado datasets que puedan atender a las necesidades de la ciudadanía y además puedan ser desarrollados y mayores estrellas para su posible reutilización, es la falta de un marco de cómo tratar los datos personales. Y entonces ahí se vuelve imperante la aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales desde la perspectiva de los principios, porque los principios son los que nos permiten determinar cómo vamos a hacer esa publicación de los datos personales en las distintas medios, como acaba de señalar el anterior expositor. Y es que existen ciertos datos que no van a poder nunca ser difundidos de una manera abierta porque por su naturaleza estos tienen carácter confidencial. En cambio, existen otros datos que por sus características y en virtud de la aplicación de un principio de ponderación, de ponderaciones de derechos, sí podrá ser posible que sean publicados, como por ejemplo ciertos datos de los funcionarios públicos, en virtud de que es el derecho de acceso a la información sobre el derecho a la privacidad individual. El criterio general que se aplica en esta perspectiva es el interés general. Y este interés general permite la fiscalización de los actos de los funcionarios públicos para que sea la ciudadanía la que pueda acceder a esa información y pueda realizar de primera mano esta fiscalización en el ejercicio de su participación ciudadana. Por lo tanto, hay otros datos que sí no sería posible que estén de accesible en un formato abierto. Y todos esos criterios, todos esos principios de finalidad, de proporcionalidad, de pertinencia, son los que constan en este proyecto de ley y que, como digo, se convierten en habilitantes para que quienes hacen estos datasets tengan a mano las herramientas necesarias para poder generar estos grupos de información. Tiene una serie de derechos que le garantizan a los ciudadanos que esa información que está siendo utilizada no vaya a afectarles y no vaya a perjudicar su vida, porque muchos de esta información, si es difundida o usada indebidamente, puede causar muchos perjuicios ya en la práctica, no solamente con lo que ha señalado mi anterior compañero ponente, sino también con el hecho de que un dato inequívoco o un dato, perdón, equivocado puede impedir el acceso a ciertos derechos fundamentales. Los beneficios entonces de la ley es que evidentemente nos da lineamientos claros, nos permite establecer obligaciones de un análisis de riesgos para saber en qué formato, en qué medida, con qué mecanismos de protección se pueden divulgar, qué datos no se pueden difundir en ningún tipo de formato y que deben aplicarse criterios de confidencialidad. Asimismo, tenemos la implementación de mejores y lo que se genera en realidad en una sociedad es una confianza, una relación de confianza entre el titular y una relación de confianza entre el Estado y las entidades privadas que Mintelo 11-2020, en el que ya hace una actualización de la política de datos abiertos de aplicación en la administración pública central. Comienza a utilizar ya ciertos conceptos de lo que ya vamos conversando o andando en la práctica. Por ejemplo, hace ya una alusión a lo que es dato abierto y señala que para que un dato abierto sea posible, se necesita de características técnicas y jurídicas. Estas características técnicas y jurídicas son precisamente aquellos datos que por su naturaleza de público pueden tener el carácter reservado como disponen las leyes pertinentes para la materia, pero también aquellos datos personales que pueden estar en formatos abiertos y aquellos datos personales que no van a poder estar en un formato abierto, a menos de que dejen de ser datos personales y se conviertan en datos anonimizados. Y aquí hay un concepto que no está en el pero que sí está en el proyecto de ley que ya están manejando ahora mismo la Asamblea tramitándolo, y es el de dato anonimizado.
Y un dato anonimizado es un dato que contiene toda la información que se requiere para hacer política pública, para hacer fiscalización, para hacer ejercicio de participación ciudadana, pero que no determina individualmente a quién pertenece. Y ese dato anonimizado, cuando ya ha sido quitado ese velo de la persona, se puede utilizar y ahí sí implantarle un formato abierto completo. Los datos personales, entonces, el otro concepto que aparece en estas definiciones, ya reconocido como a nivel internacional se lo ubica, es decir, que identifica o vuelve a identificar a una persona, el concepto de información que repite el de la ley de acceso a la información y acceso a la información pública y la reutilización que volver a utilizar con otros fines, que es parte de lo que también se debe discutir en un proyecto de protección de datos personales, porque la finalidad para los datos personales es sustancial debido a que es una garantía de cómo se está utilizando la información. En las acciones pendientes que plantea el acuerdo ministerial es coordinar y realizar la demanda de datos abiertos centrada en sectores y casos de uso específico una vez al año y la implementación de una guía de datos abiertos que sustituiría la del 2014, para lo cual tienen 90 días contados a partir del 17 de abril, fecha en la que se emitió este acuerdo ministerial. También planteo entonces como retos, como esfuerzos simultáneos que deben hacerse, y es que así como el área maneja de manera necesaria los elementos que permiten la conformación de estos grupos de datos con los cuales se puede trabajar, se pueden implementar mecanismos de interoperabilidad. Es importantísimo tomar mucho conocimiento de lo que son los datos personales para identificar aquellos que podrían, por el interés general, ser publicados en cierto formato, y aquellos que necesariamente para poder hacerlos deberían dejar de ser dato personal y transferirse o transmutarse en datos anonimizados. Hasta ahí la presentación. Muchas gracias. Lorena, nos están comentando desde Facebook que, voy a leerlo de manera literal, para construir, implementar y evaluar políticas públicas, en especial en el área de la salud, se requieren datos atomizados e individuales. ¿El proyecto de ley de protección de datos contempla el manejo de este tipo de datos, abiertos en este caso? Inclusive el compartir libremente los datos entre instituciones gubernamentales. ¿Cuál es la perspectiva de ese proyecto de ley al respecto de datos que nos permite trabajar en el área de la salud? Lorena, por favor. A ver, creo que ahí hay que distinguir dos escenarios. El primer escenario es que el dato abierto es interoperable, y eso es una de las características del dato. Pero quien accede a ese dato debe tener, sobre todo cuando es un dato que se utiliza para la transaccionalidad y para la identificación, para proveerle de servicios a el ciudadano, puede ser un dato personal, no significa que no pueda ser utilizado. Eso está en la ley que ya existe en el Ecuador, que es la ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Entonces, por ejemplo, las instituciones que en virtud de sus competencias y en concordancia con lo que dice la Constitución, que señala que solo por autorización del titular o por disposición legal se puede utilizar o tratar datos personales. En este caso, hablamos del Ministerio de Salud, por ejemplo, o de económica social en el ámbito de sus competencias, pueden usar el dato personal, es decir, el que identifica o hace identificable a una persona. Y ese dato pasa por la interoperabilidad, justamente la institución donde yo tengo el honor de trabajar, y se hace una validación para que no una institución que, por ejemplo, se dedica al turismo, no tenga acceso a información de salud porque no está dentro de sus competencias legales. Eso es interoperabilidad. Ahora, desde la otra perspectiva, la academia, por ejemplo, puede hacer uso de datos, sin duda puede hacer uso de datos, y sería valiosísimo, tal como señaló Fabricio, que se trabaje desde la perspectiva de las necesidades del sector académico para hacer un análisis de la información y poder construir política pública también. Pero no hay necesidad
a menos de que efectivamente se haga un análisis profundo de un principio de ponderación o la ponderación de derechos entre el acceso a la información pública y el acceso y la confidencialidad de los datos personales para identificar cuál de estos dos derechos prima. Y, por ejemplo, como les comentaba hace un momento, en muchos casos, cuando se refiere a información de funcionarios públicos en general, muchos de los países han privilegiado la importancia de que esos datos personales sean accesibles al público porque la propia ley de acceso y transparencia a la información pública así lo dispone. Pero en el caso de datos de salud, que además tienen una categorización de sensibles, que incluso en otras legislaciones de protección de datos personales necesitan para su transferencia, cuando dispone del titular, que sea esta disposición por escrito o que conste en la ley, esos datos de salud, si identifican o hace identificable una persona, no pueden ser tratados por cualquiera. Pero si es que son datos que han sido anonimizados, pseudoanonimizados, encriptados, es decir, tienen otros mecanismos en donde ya se puede tratar, sí podrían ser utilizados por la academia, por ejemplo. Dentro de las obligaciones que dice la ley del Sistema Nacional, que es la que rige la creación de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, no establece la obligación de hacer acciones preventivas respecto del manejo de datos personales. Sin embargo, cuando entré yo a la institución hace casi más de 2 años y me di cuenta del vacío legal que había y de la falta de comprensión sobre la temática, ya no una cuestión legal, sino una cuestión de cumplimiento de prioridades. Y para nosotros fue importante precisamente hacer campañas. Nosotros tenemos 2 campañas. Una campaña que se llama Mis datos soy yo, que está dirigido a niños, niñas y adolescentes para el empoderamiento de sus datos personales y que puedan hacer un uso sano, seguro y constructivo de Internet. Casi lo que nos contestaba Denis hace un momento, ¿no? ¿Con qué criterios yo mismo me estoy exponiendo en redes sociales, entregando mi información? ¿Y qué puedo yo hacer para empoderarme? Porque la idea no es dejar de utilizar, es de desarrollar destrezas y habilidades para que esos niños, niñas y adolescentes puedan usar de forma consciente el Internet sin exponerse a riesgos. Y la otra campaña dirigida a responsables de tratamiento, porque la DINARDAT también es un responsable de tratamiento. La Ley de Protección de Datos Personales que está ahora en la Asamblea no establece a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos como entidad encargada de la supervigilancia de los datos personales, sino que señala que debe ser un tercero que tenga unas condiciones específicas de autonomía e independencia, que debe estar vigilante de las acciones estatales y de las acciones privadas, como mencionaba Fabricio, de quien tiene el poder. Porque el que tiene datos personales o trata datos personales, ya sea porque son de sus clientes, ya sea porque son de sus ciudadanos, ya sea porque los recibe por flujos transfronterizos, es el que tiene la información, y la información personal ahora es la más importante. Desde esa perspectiva, nosotros también hemos estado trabajando en estas campañas de concientización de cómo se debe manejar de tratamiento, aun cuando la norma no exista, utilizando ISOs de seguridad, ISOs de transparencia de la información e ISOs de información personal. Gracias. Es importantísimo la participación ciudadana. En la Asamblea están tratando el proyecto de ley de protección de datos personales y es importante que Denis, Fabricio, Marcelo hagan conocer sus puntos de vista. Los textos que son ahora los que desarrollan todo lo que es tecnologías de la información y comunicación tienen que ser realizados desde una visión interdisciplinaria, ya no solo abogados interviniendo en la redacción, sino también una visión que permita que se pueda utilizar información personal, pero sin nunca perder el norte, que es la protección de las personas, porque los datos somos nosotros mismos. Desde esta perspectiva, para mí, la pregunta que tú hiciste es, ¿qué mínimo se requiere en este momento de pandemia? ¿Qué no es posible ceder en este momento de pandemia respecto de esta transformación digital forzosa que estamos viviendo? Porque es innegable que lo que no hizo el CEO, lo que no hizo
La normativa, lo que no hizo la capacitación, lo hizo en 2 meses en cuanto a transformación digital en el Ecuador y creo que en el resto del mundo en la pandemia, y es que nos ha obligado a usar tecnología, pero estamos usando sin desarrollar las habilidades y destrezas que se requieren, porque usar tecnologías es tener la conciencia de que somos los titulares de los datos que estamos entregando y que tenemos derechos, y lo que hay que reconocer es que esos derechos tienen que ser cumplidos por quienes están manejando nuestros datos personales, que son responsables de tratamiento públicos y privados, como en alguna intervención anterior señalaba. Es impresionante cómo en el Ecuador, en cuestión de 2 meses, hemos usado todas las herramientas de videoconferencias para teletrabajo. Estamos utilizando todas las herramientas posibles para teleeducación. Inclusive tenemos ya apps de medicina y de seguimiento de casos de coronavirus. Tenemos también todo lo que es implementaciones de servicios electrónicos en línea, hablando de aspectos estatales, pero además se ha implementado visiblemente el comercio electrónico, los servicios bancarios, los servicios de seguro. Es decir, hay una amplia necesidad de datos y de esa amplia necesidad de datos tiene que haber también una corresponsabilidad de parte de quienes manejan los datos de cómo están manejando esa información, aun cuando no exista normativa que esté vigente por el momento, porque es indispensable que esa normativa salga lo más pronto posible de protección de datos personales para lograr engarzarla a la ya existente normativa de acceso a la información pública, a la normativa que existe de comercio electrónico y de servicios tanto en funciones públicas como en funciones privadas, porque lo que se debe garantizar es una confianza digital. Y la confianza digital solo se puede construir cuando todos los intervinientes, el Estado, las entidades privadas y el ciudadano, en su postura de ciudadano o en su postura de consumidor, confía en el ecosistema digital. Si no, no hay posibilidades de que uno se sienta seguro y la falta de seguridad nos hace cometer errores. Asimismo, tenemos que seguir potenciando para eso la educación digital para niños, niñas y adolescentes, la capacitación para profesionales, y la concientización y socialización a la ciudadanía se vuelven prioritarios, sobre todo en este proceso de transformación forzosa que estamos viviendo. DINARDAP. Trabajamos por sus datos. El gobierno de todos.